En un tiempo donde los hombres creían poder aferrar el destino con sus propias manos, un nombre resonó desde las arenas del desierto hasta las páginas eternas de la fe: Jacob. Su historia no comenzó con gloria ni con obediencia, sino con engaño, temor y fuga. Bajo un cielo cubierto de estrellas, un hombre perseguido por su pasado caminaba hacia lo desconocido, llevando sobre sus hombros una promesa antigua, el eco del pacto hecho con Abraham, el llamado que muy pocos entendían pero del que nadie podía escapar. Los vientos del oriente silbaban entre las montañas y la noche se volvía un espejo de su alma, oscura, inquieta, expectante. En ese silencio sagrado, donde el miedo se encuentra con la esperanza, Jacob soñó con el cielo abierto y una escalera que unía lo divino con lo humano. Allí comprendió que no huía solo. Aún antes de luchar, su espíritu ya había sido marcado por la mirada de un Dios que no se cansa, que persigue, que transforma a los hombres comunes en portadores de su gloria. Pero el verdadero enfrentamiento no llegaría con espadas ni tronos, sino en la soledad de una noche que parecía eterna. A orillas del río Jabok, bajo el resplandor pálido de la luna, un hombre lucharía contra el mismo que lo llamó. Esa batalla no era solo suya, era el reflejo del alma humana enfrentando el propósito divino. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia más, es el relato de una transformación tan profunda que cambió para siempre el significado de un nombre y el destino de una nación. Desde el inicio de los tiempos, las historias de los patriarcas se tejieron entre la gloria del llamado divino y la fragilidad de la condición humana. La historia de Jacob comienza mucho antes de que naciera, en el vientre de su madre Rebeca. Allí, dos hermanos se movían como si ya sintieran la tensión del futuro. Esaú, el primogénito, hombre fuerte y cazador, y Jacob, el menor, un símbolo de astucia y promesa oculta. Ambos representaban dos caminos distintos, uno fundado en la fuerza terrenal y el otro en la elección celestial. Pero el plan de Dios rara vez sigue el orden que los hombres entienden. Desde el principio, los dos luchaban. Rebeca, preocupada por el tumulto que sentía dentro de sí, buscó respuesta ante el Señor. Entonces escuchó una voz que alteraría para siempre la historia: dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos divididos desde tus entrañas, y el mayor servirá al menor. En ese anuncio se escondía el misterio del propósito divino. Una promesa que desafiaría toda lógica humana. Cuando nació Esaú, fue recibido con orgullo. Jacob vino después, aferrado al talón de su hermano, como si ya desde su primer respiro reclamara aquello que creía suyo. El tiempo pasó y los niños crecieron. Esaú se volvió un hombre del campo, fuerte, rudo, amado por su padre Isaac. Jacob, en cambio, era silencioso, hábil con las palabras, un hombre de tiendas, de mirada aguda, que pasaba horas observando y esperando. Dos hermanos, un mismo hogar, pero objetivos diametralmente opuestos. Mientras uno cazaba ciervos bajo el sol ardiente, el otro calculaba, reflexionaba y soñaba con algo más grande que la herencia de la tierra, el pacto de su abuelo Abraham, la bendición prometida por el Altísimo. La Biblia narra que un día Esaú regresó exhausto del campo, con el cuerpo cubierto de polvo y el alma vacía de fuerzas. Jacob preparaba un guiso rojo, fragante y espeso. «Dame, te ruego, de ese guiso», dijo el primogénito jadeando. Entonces Jacob, con una calma que escondía una decisión profunda, respondió: «Véndeme en este día tu primogenitura». Fue un instante breve, pero decisivo. Esaú, pensando solo en el hambre del momento, entregó lo que era sagrado por un plato de lentejas. Ese día el destino comenzó a girar. Jacob, el hombre silencioso, se veía cada vez más cerca de alcanzar el plan divino, aunque aún no comprendía el peso de portar la promesa. ¿Has pensado alguna vez cuántas veces el cielo escoge lo pequeño, lo débil, lo inesperado? En ese intercambio aparentemente trivial, Dios estaba preparando algo inmenso. El hombre que los demás verían como un suplantador, él lo veía como un instrumento para su pacto eterno. Todo se movía en silencio, como una corriente invisible bajo la superficie. Era el preludio de una historia marcada por el conflicto y la redención. Isaac, ya envejecido y con la vista nublada, decidió bendecir a su hijo mayor antes de morir.
Era la bendición que confirmaba el liderazgo espiritual y material sobre la familia, el símbolo máximo del favor divino. Rebeca, al escuchar la decisión, comprendió que el momento había llegado. Recordó las palabras que había recibido cuando llevaba a sus hijos en el vientre. Sabía que la profecía debía cumplirse, sin importar los métodos. Así comenzó a urdir un plan que cambiaría el rumbo de su familia y del pueblo de Israel para siempre. Con manos firmes, cubrió los brazos de Jacob con pieles de cabrito para que parecieran los del velludo Esaú. Preparó los manjares favoritos de Isaac y los entregó a su hijo menor. Cuando Jacob entró en la tienda, la atmósfera se volvió densa. El anciano olfateó el aire, escuchó aquella voz suave pero dudó. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Aquella frase resonó como una sentencia entre la fe y el pecado, entre la obediencia y el engaño. Isaac bendijo a Jacob, pronunciando palabras que sellarían su destino: que Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, que los pueblos te sirvan. La bendición fue dada, y con ella se cumplieron las palabras pronunciadas antes de su nacimiento. Pero toda elección tiene un precio, y el precio de Jacob fue el exilio. Cuando Esaú descubrió el engaño, la ira brotó como una llama incontrolable. Juró asesinar a su hermano en cuanto muriera su padre. Rebeca, aterrada, envió a Jacob lejos, a la casa de su tío Labán, para protegerlo. Así el bendito huyó del hogar que tanto había anhelado gobernar. El camino hacia Harán fue largo, seco y solitario. Los días se mezclaban con las noches, y el viento del desierto le recordaba constantemente lo que había dejado atrás: su familia, su tierra, su nombre mancillado por la astucia. Pero también llevaba consigo algo que ni el remordimiento podía borrar: la bendición pronunciada por su padre, las palabras que sellaban su destino. En medio de esa soledad, Jacob comenzó a comprender que la verdadera lucha no sería contra Esaú, sino contra sí mismo. Cada paso en el desierto era un suspiro de arrepentimiento y una chispa de esperanza. Más de una vez levantó su mirada al cielo preguntándose si Dios realmente lo había escogido o si todo había sido producto del engaño. Las noches eran frías y el suelo duro, pero la idea del pacto lo acompañaba como un fuego invisible. Era como si una voz silenciosa lo siguiera de lejos, sin permitirle olvidar quién era ni hacia dónde lo conducía el destino. El viaje era más que una fuga. Era el inicio de una purificación, un lento despojo de las capas de engaño y orgullo que habían marcado su juventud. Jacob era un hombre dividido: por un lado la astucia que lo había hecho triunfar, por otro el deseo de hallar favor ante Dios. En su corazón convivían la culpa y la promesa, el pecado y la redención. Y aunque aún no lo sabía, aquel camino lo estaba llevando al encuentro más extraordinario de su vida. Esaú, en la distancia, ardía de furia. Jacob, en la penumbra del desierto, ardía de temor. Y en medio de ambos, Dios tejía un propósito que no dependía del mérito humano, sino de su misericordia. Esto era parte del plan redentor. Lo que parecía un castigo era, en realidad, el inicio de una transformación. Porque solo en la soledad Dios puede romper y reconstruir al hombre conforme a su propósito. Imagina la escena: un joven sin hogar, sin aliados, sin certeza de su futuro, caminando en la inmensidad del desierto con una piedra por almohada y el peso de su elección como única compañía. El silencio del lugar solo era interrumpido por el crujir de la arena bajo sus pies. Allí, en la vastedad del vacío, comenzaba a gestarse el alma del hombre que más tarde sería llamado Israel. El engañador estaba siendo despojado de su ventaja, el fugitivo estaba siendo preparado para ser ungido. A la distancia, el cielo se teñía de un color rojo profundo, presagio de un nuevo destino. En esa inmensidad, donde cada sombra parece pronunciar un juicio, Jacob avanzaba. Había perdido todo lo visible, pero aún conservaba una promesa invisible. No lo sabía, pero el lugar de su encuentro con Dios estaba cerca. El cielo comenzaba a inclinarse sobre la tierra, y las palabras antiguas dichas a Abraham volvían a despertar: bendeciré a los que te bendijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jacob era el eslabón en una cadena que el mismo Dios estaba forjando. Su historia no era la de un simple engañador escapando de la ira de su hermano, era la historia del hombre que, aún sin entenderlo, estaba siendo moldeado para aportar la presencia divina. Porque en la economía del cielo, incluso el artificio humano puede ser usado para el cumplimiento de la promesa eterna. Aquella noche, el cansancio lo venció. Se recostó sobre una piedra y cerró los ojos.
El desierto lo rodeaba en oscuridad, pero sobre él había una llama invisible ardiendo. Así se cierra el primer acto de su historia, un hombre dormido bajo el manto del cielo, ignorante del brillo que estaba a punto de descender. En las próximas horas, su vida cambiaría para siempre, y su nombre comenzaría a ser escrito no en arenas que el viento borra, sino en la roca eterna de la fe. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El amanecer sobre Canaán tenía un tono distinto aquella mañana. El aire parecía cargado de algo más que polvo y perfume de tierra mojada. Jacob despertó sabiendo que ya nada sería igual. Había recibido la bendición que durante tanto tiempo deseó, pero el precio era alto, la ira de su hermano lo obligaba ahora a convertirse en un fugitivo. Esaú respiraba odio, y el eco de su juramento atravesaba los muros de la tienda familiar. Rebeca lloró al despedir a su hijo, sabiendo que sus propios actos habían alejado la paz de su hogar. Jacob no miró hacia atrás. Con la mirada fija en el horizonte, emprendió su camino hacia Harán, tierra de su tío Labán. Llevaba solo un bastón y un corazón dividido, partido entre la culpa y la esperanza. Cada paso era un recordatorio de aquello que había perdido y de lo que aún le quedaba por encontrar. En el fondo de su alma, una pregunta lo perseguía con fuerza: ¿habría querido Dios que la promesa se obtuviera por medio del engaño? Pero Dios, en su silencio, preparaba la respuesta en un lenguaje que solo el espíritu podía entender. Las jornadas eran largas y las noches implacables. Bajo las estrellas, Jacob se recostaba en el suelo, con el viento repitiendo su nombre como un lamento. Dormía poco, temeroso de encontrarse con hombres o bestias. Sin embargo, fue precisamente en una de esas noches de cansancio extremo cuando el cielo decidió abrirse. Mientras su cabeza reposaba sobre una piedra, un sueño extraordinario lo envolvió, una escalera que tocaba la tierra y ascendía al cielo, y ángeles subiendo y bajando por ella. En lo más alto, Dios hablaba. Su voz era como un trueno cubierto de ternura. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, resonó en su espíritu. La tierra donde estás acostado te la daré a... Años después, cuando su vida se tornó dura, Jacob revivía aquel sueño en su memoria. Era su refugio secreto. Cuando la culpa lo atormentaba o la desesperanza rozaba su espíritu, volvía a escuchar aquella voz que le prometió fidelidad. Ni el engaño pasado ni los errores futuros podían borrar lo que había visto. El cielo se había abierto una vez para él, y esa visión bastaba para sostenerlo en sus noches más oscuras. Betel se convirtió en símbolo y testimonio. A lo largo de los siglos, se mencionaría ese lugar como punto de encuentro entre lo humano y lo divino, donde el hombre aprendió a reconocer que el suelo más común puede transformarse en altar. Jacob no lo sabía, pero el eco de su experiencia se perpetuaría. Aquel sueño se convertiría en un recordatorio, que los momentos más luminosos de la fe no llegan en los templos dorados, sino en los desiertos silenciosos donde el alma toca el cielo. En el corazón de Jacob comenzó a brotar una fe distinta, una que no dependía del control ni de la manipulación. Esta nueva fe lo haría diferente, lo prepararía para el futuro enfrentamiento que transformaría su nombre y su destino. La voz del cielo que escuchó en Betel seguía esperando su respuesta, no en palabras, sino en vida. Porque toda promesa divina exige un proceso, y todo sueño celestial demanda una prueba en la tierra. Jacob no lo sabía, pero la escalera que vio aquella noche también simbolizaba el viaje que estaba por vivir. Cada peldaño era una etapa de transformación. El hombre que soñó con Dios estaba destinado a luchar consigo mismo, con su pasado y con el cielo, antes de ser digno de la bendición final. El sueño de Betel no era el final de la historia, sino el preludio del mayor encuentro que un hombre puede tener, el de cara a cara con su Creador. Y cuando ese día llegara, el recuerdo del cielo abierto volvería a iluminarlo. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. La historia de Jacob en Harán no comenzó con una guerra ni con una revelación celestial, sino con un simple encuentro junto a un pozo. Allí,
entre las risas de pastores y el murmullo del agua, su mirada se cruzó con la de Raquel, la hija menor de Labán. El sol brillaba con una fuerza serena y el polvo del camino parecía danzar a su alrededor como un presagio divino. Jacob, que había cargado el peso del engaño y la huida, encontró en esos ojos una promesa distinta, la del amor verdadero. El amor a primera vista rara vez se narra en la Biblia con tanta intensidad. Jacob, el fugitivo marcado por la culpa, experimentó la dulzura de un sentimiento puro y redentor. Su fuerza se multiplicó de repente, apartó la enorme piedra del pozo con una energía que sorprendió a todos. Abrevó los rebaños de Raquel y, sin poder contenerse, lloró. No de tristeza, sino de asombro. Porque ese instante le mostraba que incluso en la lejanía, Dios seguía guiando sus pasos. Raquel llevó a Jacob a su casa, donde Labán lo recibió con abrazos y gestos generosos. Era la familia de su madre, y allí, por un momento, Jacob sintió el calor de un hogar. Durante un mes trabajó con dedicación, cuidando los ganados y ayudando en las labores diarias. Labán, impresionado por su esfuerzo, le ofreció un pago justo. Pero Jacob no pensó en oro ni en bienes materiales, solo tenía un deseo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Aquellas palabras fueron un pacto de amor, sellado no con palabras divinas, sino con trabajo humano y esperanza. Los 7 años pasaron como un suspiro. Cada amanecer lo encontraba en los campos, y cada anochecer lo veía levantar la mirada al cielo, recordando la escalera de Betel y la voz de la promesa. En cada mirada de Raquel encontraba consuelo, en cada jornada sentía la mano invisible de Dios acompañando su camino. No había en su corazón espacio para la desesperanza. Trabajaba con la certeza de que algo sagrado crecía dentro de su historia. Finalmente, llegó el día esperado. Las tiendas se llenaron de celebración, las antorchas ardían y la música envolvía el aire tibio de la noche. Jacob se reunió con Labán y con júbilo se preparó para recibir a su esposa. Pero cuando el alba cubrió los cielos, la sorpresa estalló como un trueno inesperado. A su lado no estaba Raquel. Era Lea, la hija mayor. La desilusión lo golpeó como una lanza directa al corazón. El engañador había sido engañado. La ira y la tristeza se mezclaron en su interior. Corrió hacia Labán y exigió una explicación. Con voz calmada, el hombre respondió que en su tierra no era costumbre entregar a la menor antes que a la mayor. Su solución fue simple y fría: cumple la semana de bodas con Lea, y te daré también a Raquel, si me sirves otros 7 años. Jacob, consumido entre la resignación y el amor, aceptó. Los años de espera se duplicaron, y con ellos, su fe fue llevada a un nuevo fuego de purificación. La vida en Harán se convirtió en una escuela de humildad. Jacob trabajaba desde el amanecer hasta que las sombras del atardecer cubrían los pastos. La riqueza de Labán crecía, los rebaños se multiplicaban, y cada éxito llevaba escondido el sacrificio de aquel hombre que alguna vez quiso conquistar la bendición con engaño. Sin embargo, ahora comprendía que el verdadero poder residía en la constancia, la paciencia y el amor que persevera. Raquel, su amada, no podía concebir hijos, mientras que Lea daba a luz uno tras otro. En los campos y en las tiendas resonaban los llantos de los niños de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá. Cada nacimiento aumentaba la amargura de Raquel y el dolor de Jacob. El amor por una mujer y la devoción hacia otra familia lo dividía. Dios, al mirar desde el cielo, contemplaba el conflicto interno de aquel hombre. No era castigo, era formación. Todo lo que Jacob vivía tenía un propósito que trascendía el deseo humano. Los años pasaron, y finalmente Dios escuchó el clamor de Raquel. Dio a luz un hijo al que llamó José, nombre que significa que el Señor añada. En aquel niño, Jacob vio renovarse la promesa, el símbolo de que el cielo aún sonreía sobre su linaje. A través del nacimiento de José, entendió que las lágrimas de espera no caen en vano cuando están regadas por la fe. Fue entonces cuando el corazón de Jacob comenzó a inquietarse. Dios lo llamaba de regreso a su tierra natal. La voz que había escuchado en Betel resonaba nuevamente: vuelve a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo. El regreso a Canaán sería difícil. No solo debía despedirse de Labán, sino también enfrentar años de heridas acumuladas. Entre ambos hombres el amor familiar se había convertido en competencia. Labán, celoso de las riquezas de Jacob, no veía con buenos ojos su partida. Durante años había manipulado los acuerdos, cambiando el salario una y otra vez.
Pero lo que era aparente injusticia se volvió bendición. Dios prosperaba a Jacob de maneras sobrenaturales, multiplicando los rebaños manchados y moteados, símbolo de cómo la gracia divina supera los límites humanos. Una noche, mientras todo dormía, Jacob reunió a sus esposas, a sus hijos y a sus rebaños. Con pasos silenciosos, cruzó el río y emprendió la huida. No lo hizo por cobardía, sino por obediencia. Era el llamado de Dios lo que lo movía. La fe que lo sostuvo en Betel ahora lo impulsaba al retorno. Labán persiguió a Jacob, enfurecido, pero fue advertido en sueños por Dios mismo. Cuando finalmente lo alcanzó, en lugar de guerra hubo reconciliación. Alzaron un montón de piedras como testimonio, y ambos declararon que ni la traición ni la distancia podrían separar las promesas selladas por Dios. Cuando la paz volvió a su tienda, Jacob levantó una plegaria silenciosa. Miró a su familia y comprendió cuánto había cambiado su historia. Había pasado de ser un fugitivo solo a un patriarca rodeado de hijos y ganado. Pero sabía que su viaje no había terminado. El desierto aún le debía una respuesta. Esaú, su hermano, habitaba al otro lado del camino, y el recuerdo del pasado seguía pesando como una sombra sobre su alma. Antes de enfrentarlo, el cielo lo prepararía una vez más con una noche de lucha y redención. Mientras tanto, Jacob aprendía la virtud de esperar. La vida lo había quebrado y lo había reconstruido bajo una nueva forma, la de un hombre marcado por la promesa. Había aprendido que el amor no es ausencia de dolor, sino perseverancia en medio del sufrimiento. Había entendido que la fe no siempre elimina el conflicto, pero sí lo transforma en propósito. Con cada paso, cada lágrima, cada jornada al sol, Dios lo estaba modelando para un encuentro divino que cambiaría su nombre y su destino. Los años en Harán representaron más que un tiempo de exilio. Fueron el taller del alma donde Jacob fue refinado. Aprendió que el amor requiere sacrificio, que el servicio digno ante los hombres refleja la fidelidad hacia lo alto y que la promesa de Dios nunca se cumple sin antes probar el corazón. En la voz de sus hijos jugando y en los ojos de Raquel cansados por la maternidad tardía, veía la fidelidad del cielo manifestada. Todo lo que había vivido, cada engaño recibido, cada noche de ansiedad, serían grabados como capítulos de una historia santa. Mientras se acercaba nuevamente a los desiertos de Canaán, su corazón se estremecía entre el temor y la esperanza. Betel estaba detrás de él, pero la voz de aquel sueño seguía resonando como un eco eterno: yo estaré contigo. No era una promesa vacía, era el sello de un pacto inquebrantable. Lo que había comenzado con un amor humano se había transformado en una lección espiritual profunda. Labán, Lea, Raquel, los hijos, las ovejas, todo había sido parte del diseño perfecto. Jacob seguía caminando, sabiendo que cada paso lo acercaba no solo a su tierra, sino a su destino final. En el horizonte lo esperaba su hermano Esaú, y más allá, el encuentro con el mismo Dios al que había visto en sueños. Los años de espera lo habían convertido en algo más que un hombre bendecido, lo habían convertido en un hombre preparado. Y cuando la noche descendiera sobre el río Jaboc, todo lo que vivió en Harán se revelaría como un entrenamiento divino para la batalla de su alma, la que transformaría su nombre en Israel. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El silencio del desierto envolvía la noche como un manto sagrado. Jacob caminaba despacio, con el corazón latiendo con fuerza y la sombra del pasado sobre su espalda. Hacia el este, su hermano Esaú se aproximaba con 400 hombres, y el recuerdo del engaño volvía a arder dentro de su conciencia. Durante años, había buscado la paz en el trabajo, en la familia, en la promesa, pero aquella noche todo convergía en un solo punto: el juicio de su pasado y la entrega total ante Dios. Separó a su familia, sus siervos y su ganado, enviándolos adelante a través del vado del río Jaboc. Se quedó solo, rodeado por una oscuridad tan densa que parecía tocarse. El viento soplaba entre las rocas, y las estrellas permanecían ocultas tras un velo de sombra. Era una noche sin luna, un escenario perfecto para una batalla que no era de carne y hueso. Jacob, el hombre fuerte, el estratega, el astuto, estaba por encontrarse con el límite de sus fuerzas. Mientras oraba, una presencia lo envolvió sin aviso. De pronto, una figura se abalanzó sobre él y lo derribó.
Un hombre, o quizá un ser más allá de lo humano, había venido a luchar con él. Jacob no entendía quién era ese extraño, pero algo en su espíritu sabía que no se trataba de un enemigo común. Se aferró con todas sus fuerzas. La arena del suelo se mezclaba con el sudor, la respiración se volvía fuego, y el rugido del esfuerzo llenaba el valle. La lucha comenzó en silencio, pero sus ecos resonarían en la eternidad. Las horas avanzaban. Jacob no cedía, aunque sus brazos temblaban y el dolor lo invadía como un incendio interno. Sentía los músculos desgarrarse, las manos llenas de tierra, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sin embargo, dentro de aquel combate físico se libraba una batalla más profunda, la de la soberbia contra la rendición, del miedo contra la fe. Cada golpe era una confesión, cada respiración un clamor. En su alma se mezclaban culpa, esperanza y desesperación. El extraño no hablaba. Cada movimiento era poder y silencio. Su fuerza era sobrehumana, y aún así, no lograba vencer a Jacob. El aire se llenaba de tensión divina. El polvo giraba a su alrededor como si la tierra misma temblara ante lo que presenciaba. Jacob resistía, pero en el fondo comprendía que no luchaba contra un hombre, sino contra el mismo cielo. La escena era más que una pelea, era el alma humana enfrentando el peso de su destino. De pronto, el ser tocó la cadera de Jacob, y un dolor insoportable atravesó su cuerpo. La articulación se desplazó, y su pierna cedió. Aún así, no lo soltó. Gritó de dolor, pero con una fuerza que no provenía de sí mismo, se aferró más. «No te dejaré hasta que me bendigas», exclamó entre jadeos. Una frase que contenía toda su historia, el engañador convertido en suplicante, el fugitivo transformado en adorador. Su cuerpo temblaba, pero su espíritu no se rendía. El amanecer comenzó a derramar luz sobre el horizonte, y aquella figura celestial habló por primera vez. Su voz era como un río que parte la roca. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. Jacob respondió con el mismo que había llevado toda su vida, el nombre asociado a la astucia y la manipulación. Entonces el ser declaró: «Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». En ese instante, la historia de un hombre se transformó en la identidad de una nación. Jacob cayó de rodillas, exhausto y con lágrimas corriendo por su rostro manchado de tierra. El dolor en su cadera era intenso, pero en medio de aquella agonía sintió algo nuevo, una paz inexplicable. Ya no era el mismo. Había entrado a esa noche como Jacob, el que huye, y salía de ella como Israel, el que prevalece. En su herida llevaba el sello de la divinidad, una marca que lo acompañaría por el resto de sus días. Su cojera no era un defecto, sino un recordatorio de que había visto el rostro de Dios y había sobrevivido. El sol se levantó, bañando el valle con su luz dorada. Jacob miró alrededor con una mezcla de asombro y humildad. El lugar se llenó de un silencio reverente, como si toda la creación reconociera lo que acababa de ocurrir. Su cuerpo estaba herido, pero su alma estaba libre. En su mirada brillaba una determinación nueva. Ya no se trataba de apropiarse de la bendición, sino de caminar bajo ella. Aquel encuentro no fue solo una lucha física, sino la consumación de un proceso que había iniciado años atrás, cuando soñó con la escalera al cielo. En Betel, Dios le habló, en Jaboc, Dios lo tocó. Lo que había sido una promesa ahora se volvía experiencia. Jacob comprendió que el cielo no se conquista con astucia, sino con rendición. La verdadera victoria no consiste en superar a los demás, sino en ser transformado por su presencia. Mientras caminaba, su paso era lento y cojo, cada movimiento le recordaba la noche anterior. Pero en su debilidad había una nueva fortaleza. La mirada que antes se llenaba de cálculo y temor ahora estaba encendida por la fe. Israel caminaba sabiendo que no dependía ya de su ingenio, sino del favor del Altísimo. Cada paso era una oración, y cada respiración, una proclamación de fe. En la distancia, las columnas de polvo anunciaban la llegada de Esaú. Jacob se detuvo. Por primera vez en muchos años, no huyó. Reunió a su familia, envió presentes, y cuando por fin vio a su hermano acercarse, se inclinó 7 veces hasta el suelo. No habló desde la culpa, sino desde el amor. Esaú lo miró, lo corrió a abrazar, y ambos lloraron. La reconciliación fue el fruto visible del cambio interior de Jacob. El hombre nuevo, el Israel recién nacido, caminaba ahora bajo la sombra de la gracia.
El lugar del combate quedó atrás, pero su huella permaneció grabada para siempre. Jacob llamó a aquel sitio Peniel, que significa he visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada. No era solo una declaración, sino una revelación. En esa frase vivía la esencia de todo lo que había sucedido, el Dios que pelea no para destruir, sino para transformar. La herida de Jacob era el símbolo de un pacto, una señal que recordaba que la bendición más grande siempre nace del encuentro más doloroso. El combate junto al río Jaboc no fue un evento aislado, sino el clímax del proceso redentor. En esa noche se cruzaron los caminos de lo humano y lo divino, de la justicia y la misericordia. Jacob no solo sobrevivió al encuentro, resucitó en espíritu. Su nueva identidad no dependía de los errores del pasado, sino del toque del Dios que convierte el dolor en propósito. Era el amanecer de una historia diferente, donde el siervo caído se levantaba como príncipe del cielo. A partir de ese día, su caminar cambió para siempre, tanto en lo físico como en lo espiritual. La cojera de Jacob se transformó en un símbolo de fe. Cada vez que apoyaba su pie herido sobre la tierra, era como si la creación misma recordara que Dios habita en las heridas de los hombres. Israel, el que luchó con Dios, avanzaba entre el polvo del camino y la gloria del amanecer. Mucho tiempo después, cuando sus hijos preguntaran por qué su padre cojeaba, Jacob respondería con una sonrisa, ahí fue donde Dios me tocó. En esas simples palabras viviría la verdad eterna de toda su historia. Porque cuando el hombre pelea con el cielo y no suelta, aún en su dolor encuentra vida. Y todo aquel que ve el rostro de Dios, aunque salga herido, nunca vuelve a ser el mismo. Así terminó la noche del combate, pero comenzó una nueva era. Con cada rayo del sol sobre Penuel, el eco de ese encuentro seguía vibrando por generaciones. Dios había tomado al astuto Jacob y lo había convertido en Israel, símbolo de un pueblo escogido, llamado a seguir la promesa eterna. De aquel polvo y de aquella herida nacía una nación. Lo que parecía una lucha se convirtió en un bautismo de fuego. Y cuando la luz dorada cubrió los campos, el cielo sonrió, el hombre que luchó con Dios había sido transformado para siempre. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El amanecer sobre Penuel marcó el inicio de una nueva vida. Jacob, ahora Israel, avanzaba despacio bajo el resplandor del sol naciente. Cojeaba, pero cada paso llevaba la dignidad de quien ha sido tocado por la eternidad. Aquella herida, lejos de ser una debilidad, se había convertido en un testimonio visible de la gloria de Dios sobre su vida. Quien lo viera caminar entendía que no era un hombre derrotado, sino alguien que había sobrevivido a un encuentro con lo divino. Esaú se acercaba acompañado por sus hombres, y el aire se llenaba de una tensión antigua. Pero Jacob, o mejor dicho, Israel, ya no era el mismo. Había aprendido que la victoria no siempre se mide en conquistas, sino en reconciliaciones. Se inclinó 7 veces ante su hermano, no como esclavo, sino como siervo de Dios. Esaú lo miró con lágrimas en los ojos y corrió a abrazarlo. El odio se desvaneció como una sombra bajo la luz del amanecer. En ese instante, la bendición cobró cuerpo, lo que una vez fue fractura, ahora se convertía en restauración. Los siervos y las esposas observaban a la distancia aquel milagro. Nadie podía imaginar que 2 hombres separados por engaños y promesas pudieran fundirse en un solo abrazo. Era el cumplimiento final del pacto, la promesa de que Dios puede restaurar incluso lo que los hombres destruyen. Esaú recibió los regalos de su hermano, pero lo que realmente aceptó fue su arrepentimiento. Jacob vio en ese gesto la mano invisible del cielo, moviendo los hilos que unen el perdón y la redención. Después de aquel encuentro, Israel continuó su viaje. Sus ojos buscaban la tierra prometida, aquella donde sus antepasados habían levantado altares. Cada paso era una oración, cada descanso, un acto de gratitud. En su pecho ardía el recuerdo de la voz divina, y cada amanecer parecía un recordatorio de la escalera de Betel. Era un hombre consciente de que la presencia de Dios no habita solo en sueños o montañas, sino en el corazón de los que caminan humildemente con Él. En su andar, Israel erigió altares en señal de reconocimiento. Uno en Siquem, donde proclamó que el Dios que lo había guardado en la angustia también lo acompañaría en la paz. Allí, al pie de un roble, enterró todos los ídolos que su familia había traído de Harán.
Fue un acto de purificación espiritual, un cierre del pasado. En la tierra donde antes hubo confusión, ahora se elevaba adoración sincera. Israel entendió que ningún corazón puede servir a dos señores. El Dios que salvó su vida exigía totalidad. El tiempo transcurrió y las promesas de Dios comenzaron a multiplicarse, no solo en palabras, sino en hechos. Sus hijos crecían, y con ellos el linaje destinado a formar una nación. A través de sus descendientes nacería un pueblo que llevaría su nombre, Israel. Cada historia, cada tribu, cada generación posterior sería una extensión de aquel hombre que luchó con Dios y prevaleció. Su vida se había convertido en la raíz de una gran herencia espiritual que alcanzaría al mundo entero. Pero el camino del elegido nunca es sencillo. La vida de Israel también estuvo marcada por el dolor y la pérdida. Un día recibió la noticia más devastadora, que su hijo José, el hijo de su amada Raquel, había muerto devorado por una bestia salvaje. Aquella mentira, tejida por los celos de sus propios hijos, hizo que el corazón del anciano se quebrara. Jacob lloró inconsolablemente, y la voz que alguna vez clamó al cielo ahora volvió a sumirse en silencio. La herida abierta en el alma de un padre se mezcló con la herida perpetua de su cadera. Aún así, no dejó de creer. Los años de dolor fueron también años de madurez espiritual. En medio de la tristeza, Israel mantenía viva una llama, la convicción de que el Dios que había hablado en Betel seguía obrando en lo invisible. Cada oración nocturna estaba cargada de esperanza silenciosa. Incluso sin entenderlo, sabía que las manos divinas no se habían retirado. Y aunque sus ojos no podían ver el propósito, su corazón seguía confiando en la fidelidad del Altísimo. Mientras tanto, la vida de José prosperaba lejos de él, en Egipto, donde Dios también cumplía su palabra. Pasaron muchos años antes de que padre e hijo volvieran a encontrarse. Aquel día, cuando Jacob escuchó la noticia de que José aún vivía, cayó de rodillas y lloró como un niño. Era como si un rayo de luz hubiera atravesado todos los inviernos de su alma. Comprendió entonces que el Dios que había abierto los cielos en Betel y lo había tocado en Jaboc, también resucitaba lo que parecía muerto. Cuando finalmente vio el rostro de José en Egipto, la promesa adquirió nuevo sentido. No eran solo tierras o rebaños lo que Dios le había prometido, sino herencia, continuidad y propósito. En aquellos ojos vio reflejada la vida que el cielo había preservado. Israel tomó las manos de su hijo y las levantó hacia Dios. La familia que nació de dolor ahora se transformaba en testimonio de redención. La bendición divina se extendía más allá del hombre, alcanzando a los hijos de sus hijos. En sus últimos años, Israel vivió en paz, rodeado de su familia. El desierto de la soledad había quedado atrás, reemplazado por risas infantiles y cantos de esperanza. Sin embargo, su alma no olvidaba la noche del combate ni el toque que lo marcó para siempre. Su cojera, que lo acompañó hasta el final, se volvió emblema de su pacto. Era la marca de un hombre que había visto al Eterno cara a cara y había vivido para contarlo. En el ocaso de su vida, Jacob bendijo a sus hijos uno por uno. En sus palabras, las promesas de Dios resplandecían con autoridad. A cada tribu le entregó no solo un legado, sino una parte de su espíritu. Su voz temblaba por la edad, pero su fe era más firme que nunca. Sabía que aquel pueblo llevaba la huella del cielo y que, aún después de su muerte, la promesa continuaría creciendo, guiada por la mano invisible del Creador. Finalmente, Jacob se recostó en su lecho en Egipto. Rodeado por los suyos, pronunció la oración de los elegidos. Habló del Dios que lo había guiado desde su juventud hasta su vejez, del ángel que lo libró de todo mal. Su mirada se perdió en algún punto invisible, como si viera más allá de los muros del tiempo. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu ardía. En sus últimos suspiros, no hubo temor, solo gratitud. Cuando Israel cerró los ojos, el silencio se hizo eterno alrededor de su lecho. No murió un hombre, sino el patriarca de una nación. Su vida, marcada por engaños, sueños, amor y lucha, era ahora un testimonio eterno de la fidelidad de Dios. De aquel que había caído en el desierto surgió el linaje de los reyes y los profetas. A través de su descendencia, el plan redentor continuaría hasta la llegada del Mesías prometido. Así terminó la vida de Jacob, pero comenzó el legado inmortal de Israel. Un nombre que significaría para siempre el que lucha con Dios y prevalece. Su historia, tejida entre el polvo y la gloria, seguiría resonando como una melodía divina a lo largo de los siglos.
Porque en cada corazón que busca y se enfrenta a la voluntad de Dios, la lucha de Jacob continúa, y la promesa de Israel sigue viva. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.